A esta hora del día todo el mundo quiere que ya terminemos, que sea breve, que sea rápido y ojalá algo medianamente potable lo que se diga. Y como no tengo las virtudes de algunos oradores que aquí han hecho uso de la palabra, haré lo que pueda y aguántenme un poquito, ¿no? Porque sí que seré breve, en los márgenes autorizados. Primero, no me lo cuenten como tiempo de exposición, pero gracias a los organizadores por la generosidad de la hospitalidad y del cariño y el afecto y el esfuerzo enorme que se hace logístico, fraterno, económico y de toda índole y de paciencia también personal para invitarme y a otros muchos compañeros, más de 140 invitados. Y yo sí quiero decir, a nombre de algunos con los que conversamos hoy, que no venimos de turistas a pasear y a ver cómo está el clima en la tarde de Caracas, que nos vamos con el compromiso de ir de chismosos a nuestros países a contar lo que es esta Venezuela realmente, lo que realmente pasa aquí, a sumarnos a un movimiento que existe a nivel internacional, aunque no se haya declarado y no tenga membrete y no tenga, que se niega a aceptar el calificativo de dictador contra Nicolás Maduro porque es una canallada sistemática de una ofensiva mediática que da la vuelta al mundo y que parece que con toda impudicia y toda impunidad se acepta en algunos espacios, incluso de algunos que parecerían ser de los nuestros. Y yo presento debate abierto contra eso. Gracias a Sergio. Este señor, con el que hemos trabajado hace mucho tiempo, ha sido especialmente generoso en esta invitación y en los saludos, y yo me siento obligado a agradecerle a él, porque se lo agradezco a su mamá, a Carmen, con quien hace años, desde la red de intelectuales, también he sido beneficiado de su generosidad y hospitalidad. Y bueno, gracias al pueblo de Venezuela, ¿no?, por educarnos. A mí me ha educado este pueblo en tantas cosas, y no tendré tiempo para ni hacer la lista de lo que debo a este país y por supuesto ni siquiera en la lista ser capaz de dar profundidad a lo que mi corazón siente por este país. Un día les contaré algunas intimidades de mi vínculo con los venezolanos que son verdaderamente delicias humanas, ¿no? Bueno, llegó el día, un día llegó en este continente en que los pueblos decidieron hacerse independientes. Un día llegó en que allá don Miguel Hidalgo en México, junto con José María Morelos y Pavón, la emprendieron con un proyecto de revolución de independencia. Produjeron un acontecimiento semiótico particularmente importante y muy interesante para los que nos dedicamos a esto, y es que la Virgen de Guadalupe, que sirvió como instrumento, como emblema de dominación contra nuestros pueblos, como lo que alguna vez decía Marx, como opio del pueblo, pasó a ser el estandarte del proyecto independentista mexicano. Y nada menos que Miguel Hidalgo, con la Virgen de Guadalupe, encabezó, junto con ese pueblo que estaba levantado en armas, un pueblo en armas, emprendió la aventura extraordinaria, humanista, filosófica, política, poética, de construir su independencia. Inconclusa todavía. Alguien hace rato discutió el problema de la segunda independencia y reconocía aquí que el propio comandante Chávez corrigió y dijo, no hay segunda, es la misma continuada, ¿no? Así pasó en México, así pasó en Argentina, así pasó por todos lados, la independencia de nuestros pueblos inconclusa y continuada, y continuando en 1000 procesos, en 1000 facetas. Ocurrió un día que los pueblos se decidieron a esto, y por los tiempos distintos, por los procesos distintos, fueron saldándose etapas distintas. Aquí ocurrió un día en que el mismísimo Simón Bolívar tenía a la vista en sus manos, etcétera, la decisión, incluso el acta, ¿no?, de independencia, el documento, la constancia, lo que se decía, la independencia jurídica, ¿no? No queremos depender más de ese reino que había hecho, como hizo en todo el continente,
los desastres, las monstruosidades más macabras que uno puede imaginar. Podríamos, Carmen, un día con hermanos historiadores, en mi beneficio seguro, conocer la vida diaria de los procesos de violencia que previos a la independencia andaban sueltos como demonios por estas tierras, ¿no? Las canalladas de los abusos de los terratenientes contra las mujeres, contra los niños, contra todo el mundo, en la clave de la esclavitud, las torturas, las vejaciones, el hambre, el abandono, el frío, la pobreza, el desprecio, el maltrato, el cúmulo de canalladas que fueron capaces de prodigar los terratenientes, el latifundismo en este continente, un día se encontró con un proyecto de independencia que sigue en marcha. Pero ese día que llegó, también vino acompañado de otra reflexión de independencia que a mí particularmente me interesa estudiar y aprender, porque el propio Bolívar dijo, pues como que no nos alcanza con tener un acta de independencia. Ahora hace falta también pensar independientemente, construir, como lo dijo alguna vez, la patria en el sentido común, parir la patria en el sentido común, en lo que todos sentimos, el sentirnos patria y patriotas, como se entendió el concepto de patria en ese proceso de independencia. Entonces, había que construir no solamente los espacios para pensar de manera independiente. No sería mala idea un día discutir qué rayos es eso de pensar independientemente, si lo hemos logrado, porque hoy todavía en las cañerías profundas de nuestros imaginarios y de nuestras subjetividades está el sarro del modelo ideológico que se ha ido quedando pegado en el interior de muchas conductas. La mía, para empezar, yo soy víctima del Chavo del Ocho. Lo padecimos en mi país durante décadas. Ahí nos presentaron como espectáculo entretenido para niños el maltrato contra un niño que representa a un niño viviendo en condiciones de, hoy se dice, de calle, en situación de calle. Y ese programa a la fecha sigue transmitiéndose, ha recibido todos los premios en el continente y hay muchas personas que lograron, que víctimas de esta manipulación ideológica, incluso se enternecieron con el Chavo, viendo a don Ramón golpearle la cabeza a este niño. Dicen algunos médicos especialistas en esto que un golpe de un adulto así en la cabeza de un niño de esa hipotética edad representa por lo menos 20 días de cárcel por el acto de violencia física y de maltrato, ¿no? 3 veces por programa el maltrato. Eso lo vimos todos y algunos remanentes de ese sarro endurecido por adentro de las cañerías de la subjetividad de nuestros pueblos, allí está todavía. Y entonces, es un ejemplo, perdonen ustedes la autorreferencia, y el psicoanálisis aquí portátil que estoy haciendo, pero que sí que no hay que preguntarnos cuando hablamos de pensar independiente, si no deberíamos escarbar hasta esas profundidades para saber si realmente estamos pensando como seres humanos independientes, independizadores, independizados. Pues yo calculo en mis delirios, perdonen ustedes el abuso, que alguna vez Simón Bolívar se planteó esta pregunta y dijo: necesitamos pensar como seres humanos independientes. Blanca, Ecot, te invito a que en este espacio un día definamos qué entendía Bolívar por independencia del pensamiento, porque se atrevió a ir a conseguirse una imprenta. Algunos amigos chismosos dicen se la usurpó, se la expropió, ¿no? Y con esa imprenta, nada menos que construyó un medio de comunicación. Entendía que el proceso de construcción de independencia necesitaba de procesos comunicacionales. Emancipar comunicando, comunicar la emancipación. Y que en esa tarea del Correo del Orinoco, el medio creado por Bolívar, pensó lo que pensó en la lucha independentista, porque de la violencia que se vivía contra el pueblo sometido a la esclavitud de este latifundismo desaforado, la solución fue armar un ejército independentista y transformador revolucionario. No se sentó, no cruzó los brazos, no le rezó a las fuerzas celestiales. Organizó una movilización para transformar el poder
por la vía del poder popular. Y entendió que había que crear un ejercicio similar con el proyecto comunicacional y le llamó artillería del pensamiento, nada más y nada menos. En clave de lucha, comunicación independentista, en clave de lucha para pensar como seres humanos independientes. Si me equivoco una coma más o menos en esa historia, corríjanme por favor, pero a mí me parece que es una cuna extraordinaria, por un lado, de un proyecto ético en comunicación, del que hay que trabajar mucho y aprender mucho, porque es una ética en clave de lucha, en clave de artillería del pensamiento. Hay que trabajar en ese concepto de artillería y en ese concepto de pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Porque no era un pensamiento solamente para criticar al colonizador, no era un pensamiento solo para oponerle una especie de erudición, de antología del pensamiento independentista contra, no era una recuperación de los manuales o los decretos o tratados sobre jurisprudencia del concepto soberanía. Era una decisión de acción directa, política, en clave de combate, en clave de lucha, porque entendió que había una guerra mediática abierta, había una guerra comunicacional abierta de su tiempo, con sus condiciones, con sus elementos, y que había que darla en clave superadora, no solamente crítica. No bastaba con cuestionar el pensamiento subordinador, el esclavismo intelectual. Había que pensarse en términos de la emergencia de un filosofar nuevo, de un pensar descolonizado. Queridísimo Grossfogel. Ya se me fue Abel Prieto. Bueno, quería preguntarle dos cositas, a ver si vuelve a tiempo, a mi tiempo, pues, que tengo poco. Entonces, si es cierto que es posible pensar la acción emancipadora de la comunicación en clave de lucha, estamos en circunstancias de definir y de redefinir sistemáticamente de qué lucha estamos hablando, en clave de la comunicación, repito. Porque según mis cuentas y algunos consensos con algunos colegas, según estas cuentas, es justamente en materia de comunicación donde tenemos alguna de las más grandes debilidades políticas nosotros en la lucha. Lo digo con absoluto respeto y con el cuidado de no ser un negador aquí, un ninguneador de las grandes, importantes victorias que nuestros pueblos han tenido en el campo de la comunicación. Pero también pensando en clave de la insuficiencia todavía, porque todavía somos víctimas de una situación de guerra comunicacional global en la cual parece permanentemente estamos atrapados, o por las redes de ellos, porque tenemos un problema de dependencia tecnológica gravísimo, porque tenemos un problema de dependencias semánticas también serias, porque tenemos un problema de dependencias financieras también muy importantes, y porque sigue siendo el gran desafío de todos los desafíos el que podamos construir un proyecto de unidad comunicacional que nos dé la voz potente, el clamor continental, el clamor mundial, que nos diga ya basta del genocidio en Gaza, y que se escuche esto no solamente como un reclamo del hartazgo, sino como lo que parece ser el sentir mundial. Hay voces por todo el planeta diciendo una y otra vez, todos los días, ya basta de esto. Esto no está bien, esto no lo quiere la humanidad, esto no. La moral de la especie que sigue viva les dice, esto está mal, compadre. Y sin embargo, esos poderes que financian y que pagan guerras cognitivas, que financian y que pagan todo esto de los ataques de guerras psicológicas, etcétera, no solamente no están dispuestos a escuchar, sino que lo que están dispuestos es a continuar con ese genocidio que, para colmo de todos los colmos, para obscenidad de todas las obscenidades, es un gran negocio para ellos, es un gran negocio para ellos. Estos crímenes que vemos inaceptables, que nos hieren los ojos, que nos hieren el alma, esto que vemos tan inaceptable, es un gran negocio, es una industria. Quizá hoy, quizá a esta hora, la industria que mueve más dinero, más riquezas, más poderes en el planeta. Así de absurda la situación, así de loca. Y que en clave de reflexionar a Bolívar
en clave de reflexionar al Bolívar de la comunicación, que finalmente planteó artillería del pensamiento. ¿Para qué? Pues para pacificar a la patria grande, para llegar a una paz en la cual fuese posible voltear la ecuación. No es posible la paz en un mundo silenciado, no es posible la paz en un mundo que está recortado a la censura de los medios, de sus modos, de sus relaciones de producción. No es posible pensar la paz como quisiéramos pensarla, atrapados en esto que apenas nos da oportunidad de ciertos episodios de guerrilla semiótica en las redes o en los medios distintos. No es posible tener que remar en la realidad actual en condiciones tan adversas, y quizá la más adversa de todas, y ahí prometo que concluyo, la más adversa de todas, que es no lograr la unidad de nuestras fuerzas comunicacionales continentales. No haber podido construir la plataforma en la que nos pongamos de acuerdo en 5 puntos para la unidad, no la uniformidad, la unidad de los diversos, de los distintos, la unidad que propuso el informe McBride en el año 80. Un solo mundo, voces múltiples, por un nuevo orden mundial de la comunicación y de la información. Y para eso se requiere un trabajo político de fondo que reúna en unidad las más de 6,000 fuerzas que hay comunicacionales en América Latina hoy, con páginas web, con radios, con podcasts, con televisoras, con canales, etc. Un archipiélago inmenso de voluntades comunicacionales emancipadoras inconexo. Y ahí está nuestra tarea histórica en este momento, según mis cuentas, según mis cálculos. Y yo creo que en este encuentro, en este espacio ya celebrado por todos los compañeros, porque se permite pensar libremente, porque se permite intercambiar, porque nos damos un abrazo los que nos conocemos y nos conocemos los que no nos conocíamos, y ponemos en común, hacemos comunicación en estos encuentros, no sería mala idea sumar a la tarea también de este trabajo y de estas conclusiones propicias